RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 2:05, 1:05 en las Islas Canarias, y con invitados especiales que han venido a vernos esta noche para hablar de Egipto, de una cabra que encontró a Ramsés II y de los azares y las casualidades. 633 50 50 11 si queréis intervenir o mandar algún mensaje, y el Blanco Radio RNE, nuestras redes sociales. Y recordaros que tenemos una hora todavía en directo para estar con vosotros, y que la semana que viene hacemos un programa especial en Alicante y os esperamos a partir de las 7:30 en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, 7:30 dentro del Congreso Vida Después de la Vida. No os lo perdáis porque va a ser un programa histórico. Nuestro primer invitado, Gonzalo Gómez García. Hablabas de esa antesala en el templo de Abidoso. Esa antesala porque al final te vas preparando por esas 7 capillas en paralelo, y que esos hasta principios del siglo XX es lo único que se conocía. Y de repente en 1902 un par de arqueólogas, de egiptólogas, de repente encuentran una sala subterránea. Una sala subterránea. ¿De casualidad? De casualidad. Que es como un templo que está por debajo del nivel de la cota cero, es decir, del nivel normal de tierra, que está totalmente separado del templo principal del templo de Abidos, que hoy en día se conoce como el Osirión, donde se supone que es la tumba de Osiris, pero que es un templo, es una estructura, para que si no lo conocen los oyentes, es una sala que tiene, si no recuerdo mal, 18 capillas, 6 y 6, 3 y 3, y 10 columnas en el centro, pero columnas ciclopias. Eso quiere decir grandes bloques de piedra increíbles. A mí me recuerdan a Sacsayhuamán en Cusco, ¿no? Sí. O el templo de la Esfinge. El templo de la Esfinge, del Valle de la Esfinge. Es decir, unos bloques que cómo es posible que aquellos y con esa cómo se engarzan unas piedras con otras, ¿no? Que no tiene nada que ver con el templo de Seti I, que te das cuenta que el templo de Seti I, que ya te ha fascinado cuando lo has visto porque es diferente, y que llegas allí y dices, ¿pero esto qué es? Entonces tiene que ver con los misterios de Osiris. ¿Qué misterios? Bueno, porque era un lugar de peregrinación, porque precisamente las peregrinaciones siempre han sido importantes a lo largo de la historia, ¿no? Hoy en día siguen siendo importantes. Pues en la época egipcia, del Egipto faraónico, igual. Los misterios de Osiris tenían que ver con esa resurrección, con esa regeneración, con volver a la vida, que era muy importante en Egipto. En Egipto no era la linealidad, sino que era la regeneración, la nueva vida. Es decir, lo que van a ver, por ejemplo, el que viaja a Egipto, en la base de los templos, de una capilla, de esas paredes, van a ver abajo vegetación. Siempre hay vegetación. ¿Por qué? Porque eso implica una vuelta a la vida, una regeneración, vivir, volver a nacer. Y el dios fundamental para regenerarte constantemente era Osiris, y para participar en esa regeneración y coger la fuerza de Osiris, participabas en los misterios de Osiris. Y había un templo subterráneo, que es el Osirión, en el que, evidentemente, sobre todo los reyes, bajaban por un gran pasadizo, creo que eran unos cerca de 100 metros, a una sala, y la sala estaba rodeada de agua. Agua. El agua, que es la vida. Es decir, estaban representando, no simbólico, sino que era una representación exacta de cómo surgió Egipto en medio del caos. Tierra rodeada de agua. Osiris es ese dios, uno de los más importantes de la cosmogonía egipcia, que lo partieron unos cuantos pedacitos y lo echaron por ahí, ¿no? Sí. Sí. Vale, fue el enfrentamiento con su hermano Set. Ese fue este enfrentamiento en el que, bueno, cuando se cuenta por la parte griega, se cuenta como el bien y el mal, pero antiguamente era un enfrentamiento entre Osiris, que representa al último rey dios, y a partir de ahí fue ya Horus como dios de la monarquía, y que se enfrenta a Set como dios del caos, su hermano, y que le despedaza,
le metió una jugarreta en una cena, le metió a ver si este sarcófago si te viene bien, métete dentro, a ver si te viene bien, y se lo metió dentro, lo cerró. Bueno, pues lo despedazó, se repartió por todo Egipto y se volvió a juntar todo, y se encargó su esposa Isis de ayudar a encontrarlo y a darle la vida. Entonces es como cada uno de nosotros tiene que volver a regenerarse y a encontrarse con esos pedazos que tienes perdidos, por donde sea, cada uno que saque sus propias conclusiones, pero volver a regenerarte y volver a unirte con Osiris, pero te unes, no de forma simbólica, te unes, y porque tú vuelves a ser un Osiris. Ese es el verdadero mensaje. No te conectas, tú eres el Osiris. Y coges la fuerza de Osiris para regenerarte. Esos son los misterios de Osiris. Y por eso iba toda la gente peregrinando a ese templo Abidos. Al templo de Abidos, claro, igual que está el templo de Philae al sur, que es el templo de la peregrinación de la diosa Isis, pues eran los dos grandes lugares de peregrinación. Todo lo que Philae, al sur, en Asuán. La diosa del amor, Hathor también, ese templete, bueno, pues otra parte, ¿no?, de nuestras emociones, de la propia vida, de la experiencia de vida. Pero los misterios, la muerte, la regeneración, la vida, Osiris, el Abidos. Hasta ahora te he hecho preguntas fáciles. Bueno, mira, te digo, nos saludan desde la región murciana, muy entretenido el tema de Egipto, queridísimo Miguel, un gran invitado. Siempre escucho tu programa. Saludos de Josué Natán desde Oaxaca, en México. Omar desde Argentina, escuchando atentamente. En Quito, Ecuador, Cumbayá. Dice que le encanta el programa y que está disfrutando mucho del capítulo de hoy. Cultura Nakada, que decían que era la que había construido ese templo de Abidos mucho antes de que llegaran los faraones. Sí. ¿Es así? Tú que eres el doctor en... Bueno, que habían dejado ese lugar como el lugar principal para la regeneración. De ahí fueron las primeras tumbas. De hecho, hay una tumba en la que hay muchos sirvientes que fueron, del único que hay, creo, que se fueron sacrificados con la muerte del rey, que es el único que hay. Y presupones que ese templo que hay abajo, que está debajo de la cota cero, sí, con esas piedras tan increíbles, muy diferente del otro, era anterior a... El predinástico. El predinástico, sí. Es que, a ver, no se puede datar, pero no tiene nada, o sea, es una construcción que no tiene nada que ver. Es decir, si se hubiese hecho en la época de Seti I, se hubiese hecho con esos tipos de materiales, pero es que no tiene ningún tipo de decoración. Es decir, como bien has dicho, me recuerda mucho al templo del Valle. El valle que está detrás de la Esfinge en Giza, ¿no? Que decían que ahí donde llevaban los sacerdotes para momificar a los reyes. Sí. Pero claro, también nos hemos dado cuenta que está ahí la famosa flor de la vida, que todos los oyentes la reconocerán, pues están en estas columnas con diferentes tamaños, que parece ser que ni siquiera hecho en láser puede ser tan exacto como está preparado. Una flor de la vida, un símbolo que está en cantidad de otras culturas en todo el mundo. En todo el mundo, sí. Qué curioso. Qué curioso. Igual que hemos hablado de que nos recuerda a Machu Picchu o a Sacsayhuamán, sí, en Cuzco. ¿Qué explicación hay ahí? ¿Qué explicación le damos? Tú que eres inteligente, doctor, ¿no? Tú sabrás. Has estudiado para eso, ¿no? Y vamos con las pirámides ahora. O sea, prepárate, nos quedan 4 o 5 minutitos. O sea que vamos con ello. Bueno, Atlantes, cíclopes, extraterrestres. Si nos escucha Nacho ahora dirá, esto cómo va. No escuches el programa, Nacho, sí. ¿Qué explicación puede? Que hubo una civilización anterior a los faraones que construyó un montón de cosas, se quedaron ahí, y que incluso las 3 grandes pirámides, Keops, Kefren y Miserinos, estaban ya antes. Llegaron los egipcios, vieron qué bonitas eran y empezaron a construir a su imagen y semejanza, y la mayoría de las otras están derruidas. Sin embargo, esas 3 están ahí. No sé, digo yo, te estoy diciendo locuras que alguna vez me han contado y que yo incluso he repetido alguna vez que otra. ¿Qué puede ser? A ver, es cierto que hay una progresión también en la arquitectónica, ¿no? Es decir, hay una explicación científica que es la evolución arquitectónica de
de las mastabas, una mastaba por encima de la otra. Luego llega un arquitecto muy listo, que era médico del rey Zoser, y dice, vamos a hacer una pirámide, una mastaba sobre otra, y nos sale una pirámide. Qué divertido, que es una escalera hacia el cielo. Y llega otro y dice, vamos a hacerlo un poquito más angulada y los bloques más grandes. Y le sale torcida. Y eso es ensayo-error. Ensayo-error, ya sabes, la pirámide acodada. Sí. Y luego salen las perfectas de Giza. Y luego está otro tipo de explicación, es decir, ¿cómo es posible que todavía no se sabe que se construyese esto? ¿O cómo es posible llegar a esos bloques ciclópeos que tengan que se encajen perfectamente de unos y otros en esos templos? ¿O cuál era el aprendizaje que hicieron los egipcios de algo anterior? No hay respuesta. No hay respuesta. Pero de repente tú en tu libro hablas de que en alguna pirámide, tienes que decir cuál, se dejaron las herramientas, con lo cual se probaría que fue construido a pico y pala o con instrumentos de la época. La pirámide de Keops. La gran pirámide. Sí. La gran pirámide. ¿Qué se encontró ahí? Bueno, pues se encontró los materiales de un obrero. Es decir, en esa construcción, igual que hoy en día a veces se dejan olvidados una serie de herramientas o de materiales en una gran obra, pues se encontraron los materiales de un obrero en uno de los conductos de la pirámide de Keops. Es decir, nos está demostrando evidentemente que esa construcción fue en ese periodo durante de la dinastía cuarta del reinado del rey Jufu, o Keops la palabra griega, el nombre griego, y que uno de los obreros se dejó ahí esas herramientas, es decir, nos está datando. Vale. También, apoyando esa teoría, dicen que al lado de la meseta de Giza estaba el poblado de los trabajadores. Y que hay multitud de trabajadores que construían la pirámide, que no eran esclavos, sino que lo hacían. Claro. ¿Esa podía ser la prueba de que hubiera muchos trabajadores construyendo la pirámide? A ver, había dos ciudades, ¿no? La pirámide la ciudad de los trabajadores, que había aproximadamente unos 15.000, es decir, estamos hablando de una logística de 15.000 personas durante 20 años. O sea, es brutal, ¿no? Brutal, o sea, es increíble, ¿no? Y luego estaba otra ciudad más chiquitita, que era como de unos 2.000, que eran los que se dedicaban al culto. Pero claro, también hace relativamente pocos años, se encontraron, si no recuerdo mal, en el 2013, el diario de Mer, que fue un capataz que iba transportando las piedras por el río Nilo. Uh-huh. Y se transportaban para la construcción de la Gran Pirámide. Y claro, porque es una civilización fluvial Egipto, no podemos imaginar por la carretera, todo era el río Nilo, ¿no? Entonces, claro, ¿estaba antes? ¿No estaba antes? El Mer nos habla de que traen las piedras de las canteras del Nilo, pero luego, ¿cómo es esa forma de construir, ¿no? Esa arquitectura. ¿Cómo se hace esa ingeniería? Es la gran incógnita todavía, ¿no? Y la inteligencia artificial todavía ha dicho que Turur, ¿no? Se inventa unas cosas rarísimas. ¿Sí? ¿Qué dice? Todavía está con las rampas o con un sistema arcaico de poleas, en fin. Algunos ingenieros dicen que 20.000 personas o 15.000, como tú decías, en 20 años no serían capaces de mover 2 millones de bloques de piedra que tenían que haber traído, tenían que haber cortado. Y además no hay ni una sola inscripción, salvo en las cámaras de descarga, en la Gran Pirámide, que diga, como en otras muchas, hacer una obra tan increíble para no dejar nada. Para no dejar nada, sí. ¿No sería que ese obrero bueno, esas obras, esas herramientas que dejaron ahí, fue de otro que entró ahí un poquito más tarde y se lo olvidó salir corriendo porque le pillaron y se dejó allí el martillo? Digo yo, no sé. Puede ser, o sea, es que no hay nada, no hay nada absolutamente. Bueno, también es cierto que aparte de los grandes bloques de piedra, hay el techo de la cámara del rey, también tiene unos bloques también increíbles, traídos a Asuán, casi 1.000 kilómetros. Sí, que es un granito especial que solamente se tiene en Egipto en circunstancias, o sea, en lugares muy concretos, como una reverberación, es decir, era un lugar funerario, un lugar de enterramiento, era un lugar de transformación, de regeneración. ¿Qué era esa pirámide? La gran incógnita y una de las claves principales, ¿no?, para irnos para allá. Doctor en Historia, premio extraordinario máster en Egiptología por la universidad, y no tienes respuestas. ¿Para qué has estudiado tanto?
¿Para qué se estoy hablando? Yo he llegado a una edad en la que uno se sigue... Lo más importante es seguir preguntándose cosas. Como dices, hay que seguir yendo. Nos quedan 3 o 4 minutitos. Se encontrará, como dice Sergio Aguas, la tumba, la momia de Keops, de Khufu, y dice dentro de la Gran Pirámide, porque se han encontrado que todavía hay pasadizos. Se han encontrado con otros pasadizos desconocidos. Vamos a ver si ahí tenemos alguna sorpresa. Yo creo que será interesante cuando se alcance, sí. ¿Y a Cleopatra se la encontrará? Ojalá. ¿Y la tumba de... Ojalá, de Alejandro... De Alejandro Magno. Ojalá. Sí. Si no es la de San Marcos, ¿no? En Venecia. Cuéntame eso. Que se conserva, que se considera que ahí está la de San Marcos, es realmente la de Alejandro Magno. ¿Sí? Sí. ¿Quién dice eso? Los que consideran que se trasladó, se llevó para allá, y que luego, bueno, para que no fuera la de Alejandro Magno, no la robasen y la protegieran, pues empezaron a hablar que era la de San Marcos. Entonces nadie la iba a tocar, claro. ¿Y hay algún doctor como tú en historia, especialista en egiptología, que admita que pudiera haber habido una civilización anterior a la Nacada, quizá esta, o una anterior que quizás se han borrado las huellas por el diluvio, vete a saber tú, que construyera todo eso, lo dejara ahí como muestra? Porque, por ejemplo, volvemos a la meseta de Giza, a la Esfinge. Hay teorías que dicen que es mucho más antigua de lo que está datada por esas huellas que podían ser restos de erosión provocada por agua, que ocurrió hace 10.000 años. Si no tenía 3.000 o 4.000, si no tendría mucho más. Pregunto, ¿alguien como tú puede aceptar eso? Es probable que en su foro interno lo acepte. Hablando en la radio, no. Hablando en la radio, no. Y te quedas tan tranquilo. Sí, claro. Es así. Dos lugares a visitar en Egipto, a pesar de este tiempo tumultuoso. A mí me dicen que está tranquila la cosa por allí, que se puede ir, que ahora no hay tanta gente, que bien. ¿A dónde nos llevarías? Si vamos contigo. A Abidos. ¿Abidos? Abidos, desde luego. Serapegum quizá para mí. Serapegum, Saqqara. ¿Saqqara? Que no va tampoco mucha gente porque está fuera de los circuitos. Está fuera de los... Abidos, Saqqara bien. O sea, quizá un día entero en Saqqara. Sí, con tiempo, disfrutando. Y fíjate, Philae, aunque esté muy turístico, pero Philae hay que ir. Qué templo tan increíble. Sí, hay que ir a Philae. Qué templo, a pesar de que lo sacaron del sitio donde estaba, lo metieron en esa otra isla, en otra islita, sigue conservando esa magia de la madre, ¿verdad? De la madre, sí. Además, llegar en la barquita y de encontrarte el templo poco a poco, disfrutar el templo, ¿sabes? No te quieres ir de allí. Yo lo dejaría para el final, fíjate, Philae. ¿Y te ha pasado alguna vez que entras a los templos y todavía huele a ese perfume? En Edfu, creo que era donde estaba el sitio donde hacían los perfumes, que todavía hueles el pasado ahí, a pesar de los millones de turistas que hemos pasado por ahí. Claro, es que además Edfu, en una de las capillas laterales se conservan la parte de farmacia, ¿no? De las recetas, no sé qué, y ahí se huele, que son de almacenes, tiene como un olor, un aroma, algo especial. Edfu, también un sitio a visitar. Radio Nacional de España, la radio por delante. Yo confiaría más en un juez que utiliza IA versus un juez que utiliza únicamente su criterio. Esta semana conocemos los asistentes legales con IA que pretenden cambiar para siempre el mundo del derecho. Cruce de cables, David Sierra. Y abordamos un tema fascinante de la ciencia ficción, nanomáquinas circulando por nuestra sangre. Cruce de cables. Exploramos la innovación que cambia nuestras vidas. Los domingos a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y cuando quieras, en RN Audio. Radio Nacional de España. Bueno, pues seguimos con nuestro periplo informativo del misterio. En esta ocasión nos vamos hasta la costa tropical para informaros de alguna actividad interesante que se va a realizar allí. Alberto Miguel Santiago, aquí ya saludamos, es parte de la organización. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido y admirado amigo, una vez más aquí en este gran programa, encantado de que me recibas. Es un placer para nosotros. Creo que tenéis dentro de ese mes que se dedica a la mujer,
una charla o un congreso, no sé cómo llamarlo, Misterios y Mujer en la Costa Tropical, o algo así lo llamáis. Sí, cierto, el segundo congreso de Misterio y la Mujer en la Costa Tropical, aquí en Motril, un nuevo encuentro fabuloso porque pensábamos que, bueno, no iba a llegar a estas alturas porque fue bastante especial este año pasado y vamos a hacerlo de forma bienal, pero lo hacemos cada año. Bien, cosa que me alegra. ¿Qué fechas tenéis previstas para este congreso? Este próximo 20 de marzo de 2026, a partir de las 17 horas, en el Liceo Artístico Literario de nuestros queridos amigos de la Asociación Agua Viva, muy amiga también de la asociación nuestra que es Costa Insólita, que está cita en la calle Francisco Pérez García 5, aquí en Motril, en la Costa Tropical. Que están haciendo grandes cosas a nivel cultural en Motril. Qué bonito que sea así, Liceo Artístico y Literario. Y dime, ¿quién va a participar? ¿Qué féminas van a participar en el congreso? Pues una muy buena amiga, oriunda de Pechina, licenciada en Humanidades, doctorado de Prehistoria e Historia Antigua por la Universidad de Almería, que es Raquel Berenguel Córdoba, que hablará sobre un tema muy interesante que está tocando últimamente, esa historia de una histeria, cosas de brujas. ¿Quién más? Sí, una muy buena amiga también mutua que tenemos a media, Miguel, doña Lola Aparicio, doctora Lola Aparicio, nuestra queridísima doctora, digamos que también hablará de un tema muy interesante y ampliará, según lo que habló del año pasado, que repite, nuestra querida licenciada en Medicina de la Universidad de Málaga, hablará sobre las historias no contadas, experiencias en el umbral, que se supone evidentemente de la muerte. ¿Y alguien más? No sé, ¿está Sol Blanco Soler o me lo he inventado? Una persona no necesita presentación, la dama del misterio, una gran personalidad del mundo del misterio que necesita poca presentación para saber quién es, nuestra queridísima Sol Blanco Soler, licenciada en Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, y bueno, hay muchas cosas que contar de ella. Sol Blanco Soler hablará, nuestra queridísima Sol Blanco Soler, una imagen viva y ahora una personalidad impactante y una leyenda viva, hablar de los fantasmas femeninos que, concreta y evidentemente coincide con lo que es el tema del cariño que le tenemos en ese mes, más concretamente a la mujer, que para ello se le dedica. El 20 de marzo, Liceo Artístico y Literario. ¿Forma de conseguir las entradas? Pues simplemente ¿Dónde se informan? En el propio Facebook ponemos información, y también YouTube de Costa Insólita, en el que podrá encontrar, un acercamiento hacia nosotros a través del teléfono que pone el propio cartel, y el teléfono 629-994337, que pueden encontrar también, reservar la entrada, y si no, en cuanto estén en la puerta, también deben llevar, es muy importante, 2 kilos mínimo de alimentos no perecederos, porque hay que recordar, como siempre o casi siempre, que la Asociación Costa Insólita está siempre ayudando a los más necesitados a través de bancos de alimentos. 20 de marzo, Liceo Artístico y Literario, ahí tenéis los datos. Ese congreso de mujeres misteriosas en la Costa Insólita o Costa Tropical. Alberto, muchas gracias, estamos en contacto y a ver si nos vemos prontito, ¿vale? A ti, Miguel, esperamos verte pronto por aquí y os mando un fortísimo abrazo. Muchísimas gracias por todo este trabajo. Gracias a ti, un abrazo fuerte. Ha leído la maldición. ¿Se atreve a desafiarla? Viajamos al pasado. Vuelva y entiérralo donde lo encontró. Para mostrarte los misterios de nuestro futuro. ¿Te unes a la aventura? Examinaremos el cofre juntos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Gracias a Espacio en Blanco por acercarnos a los misterios y las maravillas de Egipto, a las australes tierras de la Patagonia chilena. Su seguidor, Rodrigo Sáez. Un saludo a todo el equipo, en especial a Miguel. Gracias totales. 2:30, gracias por ese saludo. 633-50-50-11 si queréis mandarnos algún otro desde cualquier parte del mundo que escuchéis. 2:30, como decía, 1:30, seguimos en directo y hay más temas que queremos tratar. Llega nuestro compañero con más misterios.
Llega el tiempo de nuestro compañero Juan Gómez, al que ya saludamos y nos introducimos en esos mundos misteriosos que él controla. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, como siempre un placer, Miguel. Placer también para nosotros. Creo que hoy nos vas a contar historias de niños, ¿no? Sí, historias de niños y en concreto la historia de un niño, de un caso que marcó prácticamente el mundo de la ufología o uno de los casos claves de la ufología en nuestro país. Lo que ocurre es que, bueno, después de tantos años, vamos a hablar de 50 años después de lo sucedido, este hombre ha querido de nuevo, porque ya es adulto, ha querido contar de nuevo su experiencia en un testimonio que no se ha escuchado, creo, nunca aquí en el Espacio en Blanco. Casi 50 años después, el niño de Tordesillas nos ofrece casi en exclusiva sus testimonios. ¿Cómo da comienzo este encuentro? Cuéntame un poco la historia. Cuéntanos la historia. Pues va. Efectivamente, vamos a hacer un poquito de historia. Viajamos en el tiempo al 1 de octubre de 1977, cuando nuestro protagonista, Martín Rodríguez, había terminado las clases en el colegio, volvía a casa, que estaba ubicada en la calle de Valencia, y nada más, bueno, pues llegar, deja la cartera, coge una rebanada de pan, como él mismo dijo, con crema de cacao y sale corriendo a jugar con los amigos. Bueno, pues Martín, junto con uno de sus mejores amigos en esa época, Fernando, pues juegan al escondite y se alejan de la barriada de San Vicente, que es donde estaban con el resto de sus amigos. Se alejan, terminan en las inmediaciones de un viejo corral abandonado, situado exactamente en la cuneta de la Nacional 122. Y mientras están allí, esperando a ver si les encuentran o no, deciden hacer algo que es muy de niños, coger una piedra y tirarla. Y aquí es cuando comienza, Miguel, todo lo que vino después. Creo que tenemos un corte para escucharlo, ¿no? Efectivamente, escuchamos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que como nosotros siempre de día estábamos allí, empezamos a tirar piedras. Y una de ellas, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que pegó un golpe en algo que no era normal. Era un ruido muy raro. Nosotros teníamos el oído ya de haber tirado más piedras otras veces y nunca habíamos oído ese golpe, ese ruido. Entonces nos extrañó. Supongo que esto les produjo curiosidad, ¿no? Claro que sí, porque es un sitio que conocían bastante bien, lanzan esa piedra, evidentemente suena algo que no es habitual y de esa curiosidad que tiene un niño acercarse y averiguar qué es lo que había justamente detrás, qué había provocado ese sonido metálico. Y aquí es cuando Martín cuenta que fue testigo junto con su amigo Fernando de algo, de una visión, de un aparato, como él lo denomina, y que describe de la siguiente manera. Bueno, era un aparato en forma de lágrima, como si fuera una lágrima, lo que es total una lágrima, terminando en muy puntiagudo. Tenía 3 patas y tenía una puerta, como si fuera la de un ascensor, y 3 círculos, yo siempre dije ventanas. Wow, supongo que lo que vieron les asustó, ¿no? ¿Qué forma tan extraña de lágrima? Claro, pero fíjate qué curioso, porque esto les produjo más curiosidad todavía. Quizá a un adulto pues le hubiera impresionado, se hubiera retirado, no entendería muy bien qué era aquello, pero insistimos, la mente de un niño es diferente. Y estos 2 niños se acercaron todavía más y descubrieron más detalles que desde luego son absolutamente desconcertantes. Detalles que igualmente comenta 50 años después. Entramos mi compañero y yo, vimos ese aparato, como digo, estaba abierta la puerta y salía luz por las ventanas, vamos a decirlo así, los circulitos que tenía arriba, y salía luz también por la puerta, pero no era una luz que emitía como si fuera de proyector, era una luz que se paraba, o sea, llegaba solo hasta la puerta, no emitía luz para afuera, y era de muchos colores, era una luz muy intensa, ya continuamente cambiando de color. ¿Y aquel aparato atacó a los niños? Pues fíjate, porque aquí cambia todo el relato, porque efectivamente estaríamos hablando de un encuentro más o menos cercano con un objeto no identificado. Pero en esta ocasión ocurre algo que ha marcado, como digo, el relato de este caso a nivel nacional y probablemente a nivel internacional en algunos círculos. Martín y Fernando perciben un denso humo blanco que proviene de un tubo que forma parte de uno de los lados de este aparato. Sus 3 enormes patas, además, dicen que es una estructura con un andamiaje en zigzag que le sustenta fuertemente, y en ese momento ocurre algo que cambiaría su vida para siempre. Así lo cuenta.
el aparato, cerró la puerta y al cerrar la puerta soltó por los, vamos a decir, tubos de escape o como lo queráis interpretar, soltó unos haces de luz y uno de ellos incidió aquí en mi vientre. Yo me sentía agarrado, como si estuviera pinchado en algo, sujetado. Eso sí, también muy relajado, pero sin poderme mover. Tremenda la experiencia, ¿no? ¿Sintió que aquel objeto le provocaba más alteraciones? Sí, fíjate que hay casos, tú lo conoces muy bien, Miguel, donde hay testigos que se han acercado a alguno de estos objetos y han recibido incluso un fogonazo de luz o se han sentido paralizados, ¿no? Como si algo no les permitiera avanzar, ¿no? Bueno, en esta ocasión aquello fue mucho más de esa parálisis, aquella luz que ahora nos va a explicar ciertas características, también iba acompañado por otro efecto que causó pues algo realmente, bueno, incluso físicamente perturbador a este pobre niño. Yo solo sentía del cuello para arriba, no me podía mover. Vimos que el aparato cerró las puertas, me dio las de luz y empezó a recoger las patas, eran 3, empezó a echar como un vapor, humo no era como un vapor, con las mismas luces se empezó a encender todo el exterior y se quedó así en suspensión en el aire unos segundos, desapareció como que retrocedió para atrás el haz de luz, se quedó haciendo un sonido, pero vamos a poner como cuando te zumba el oído, eran unos sonidos así, pues como si fueran los de una sirena, algo en eco. Y yo empecé a notar que con ese ruido, esos sonidos, como que perdía vista, como que, no sé, como cuando tienes un vértigo, una cosa así, pero eso sí, en todo momento tranquilo y sin dolor y sin nada. Qué bien que ese niño, Martín Rodríguez, nos cuente su experiencia 50 años después. Tras esa experiencia, ¿tuvo alguna cuestión, consecuencias físicas en su cuerpo? ¿Sintió que le pasaba algo? Sí, así es. Fíjate, tras esta escena, Fernando, su amigo, sale corriendo, Martín cae al suelo inconsciente y ocurre algo que desde luego, bueno, pues nos lleva a plantearnos muchas incógnitas sobre este caso. Es lo que le sucedió a nivel físico después y sobre todo lo que decía antes, la descripción que hace de ese extraño rayo de luz. Atentos. Cuando a mí me incidió el haz de luz, yo no entiendo que fuera un rayo. Eso era muy sólido. Pero claro, no se podía agarrar. Noté cuando me entró, pues como, no sé, como cuando te da un calambre o algo así, en todo el lado derecho. A los 15 o 20 días, yo recuerdo que intentaba disimular, pero no decía nada. Y empecé a tener mareos, vómitos. Me llevaron al médico y le llegó a decir a mi madre, a mis padres, que yo no estaba en mi sano juicio, que estaba mal de la cabeza. Para mis padres, bueno, y para mí muy doloroso, porque claro, yo era consciente de ello. Total, que me empezaron a hacer pruebas y me diagnosticaron una hidrocefalia. Como el que le sale una úlcera, o como el que le sale un grano, como el que le sale cualquier cosa. Me llegaron a hacer 14 operaciones. Tuve que ser trasladado varias veces a diversos hospitales. Wow, cualquiera cuenta esa experiencia siendo un niño. Supongo que esto llegaría a los periodistas, ¿no? ¿Qué contaban? ¿Qué ocurrió? Claro, pues imagínate el impacto. Hablamos de un niño que de repente ve una auténtica vorágine de periodistas a su alrededor y esa sensación fue realmente traumática. Sería una segunda parte también de todo este caso. Así precisamente es como lo cuenta. Periodistas por casa, presiones de la gente, insultos personales, que eso es lo que más se llevaba por dentro. Más que cualquier dolor o cualquier operación o cualquier herida o cicatriz que tengas, duele más el agravio social, el que te hagan operación. Periodistas en mi casa, pues cada 2 por 3, interesados, curiosos, especuladores. Bueno, para que os hagáis una idea, alboroto social. Me lo imagino, pobrecito. ¿Este acoso tuvo consecuencias en él para que haya estado 50 años hasta que nos ha contado esta experiencia? Sin duda, porque él regresó al colegio después de todo esto y era el foco de las miradas, de las burlas, de los cuchicheos y también de las especulaciones sobre si se lo inventó o no se lo inventó. Y esto, evidentemente, de manera final tuvo consecuencias a nivel psicológicas. Así precisamente lo cuenta. No lo he pasado bien. O sea, en mi persona hay que entender que yo iba al colegio y yo en ese aspecto casi lo he pasado más mal socialmente que lo que me han hecho.
porque he contado, es una cosa que es cierta, que yo he visto, vamos, y que me voy a morir con ello, que eso no era de aquí. Eso no era de aquí. Qué bien que ese niño, Martín Rodríguez, el niño de Tordesillas, haya llegado hasta ti para contar esta experiencia. Juan, forma de contacto por si quieren seguir relatándonos historias de esas que a veces nos han contado y que aquí en la familia del Espacio en Blanco se pueden relatar. Pues a través de mi perfil Juan Gómez Ruiz en Facebook y a través del email dedicado al programa juangomez@gmail.com, y agradecer también a Nando Domínguez, que está en Zaragoza, que también ha podido hablar con este hombre y recoger también estos testimonios. Pues las gracias, ahí tenéis esos medios de contacto por si queréis contarnos alguna experiencia. Como siempre, un placer, un abrazo muy fuerte, nos seguimos viendo, Juan. Un placer para mí. Y si queréis más, Terror en Blanco, también en nuestra casa, el podcast. Por supuesto, ahí contamos cosas, bueno, en este programa hermano del Espacio en Blanco, que ya sabes que estamos absolutamente encantados de compartir. Un abrazo fuerte, seguimos. Igualmente, Miguel, fuerte abrazo. Hasta pronto. Si puedes imaginarlo, ¿por qué no vivirlo? Si les ha pasado a otros, ¿por qué no a ti? Espacio en Blanco, el lugar donde encuentras lo improbable. ¿Serio un bicho muy raro, un extraterrestre en la Tierra? Sí, efectivamente tiene además toda la pinta de ET, totalmente, y la gente la conoce bien seguro en cuanto hablemos de ella, pero lo que no está es en el sitio adecuado. De eso vamos a hablar hoy, de un cambio geográfico. Nos referimos a la mantis religiosa. Siempre que he visto mantis religiosa, que he visto muchas en España y bueno, por ahí en otros lugares, tiene una pinta de animal muy raro, parece venido de otro planeta, ¿verdad? Sí, es además, en cuanto a su comportamiento, un auténtico depredador. Es cazadora, lo lleva en la sangre y toda su anatomía tiene mucho que ver con eso, obviamente. En España tenemos mantis españolas, digamos, ibéricas. Sí, en España tenemos 16 especies diferentes de mantis religiosas. En todo el planeta hay en torno a 2.500 especies diferentes. ¿Qué me dices? ¿Tantas? Sí, es un animal realmente de gran éxito biológico. Vale, y lo que nos quieres hoy, o nos quieres hablar de la mantis religiosa gigante. Sí, de las mantis religiosas, llamadas así porque duplican, a veces triplican el tamaño de nuestras mantis religiosas, y sobre todo porque acaban de ser detectadas en territorio ibérico, en el centro de la península ibérica. Especies el doble de grandes que nuestra mantis religiosa habitual, con otro comportamiento, con otras actitudes cazadoras, y que realmente son un problema. Son especies invasoras, no cabe duda. Luismi, ¿cómo ha llegado a España? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Le ha traído alguien? Pues mira, realmente hay dos líneas de investigación en este sentido. La primera es fácil. Sabes que hay personas que deciden, en vez de tener un canis familiaris o un gato, deciden tener de mascota a veces insectos exóticos. Y lo mismo puede ser un insecto palo, que puede ser una mantis religiosa asiática. Entonces, por ahí sabemos que ha habido algún escape de personas que tenían en un terrario una mantis religiosa procedente de Borneo, por ejemplo, y ese animal está hoy en los ecosistemas españoles. Pero luego hay otra forma más sutil de introducir especies invasoras en nuestros paisajes,
Me estoy refiriendo sobre todo a la movilidad de mercancía. Estamos hablando de decenas de miles de toneladas de material. Lo mismo informático puede ser un ordenador que una lechuga, ¿no? En todo caso, estas mercancías siempre van acompañadas de algunos especímenes de diferentes especies. Y por ahí tenemos un problema serio, ¿no? Y esta mantis religiosa gigante se ha convertido en una especie invasora en nuestro país y está causando daños al ecosistema. Pues mira, la verdad es que de momento sabemos muy poquito, porque esta noticia os la estoy dando casi como primicia informativa. Ha sido a partir de esta semana que se ha publicado en un medio científico en el que los naturalistas bebemos para aprender y para conseguir información. Pero la verdad es que lo que sabemos hasta el momento es que esta mantis procedente de Nepal o de la isla de Borneo se ha habituado a cazar lagartijas o, por ejemplo, ranas. ¿Qué me dices? Sí, sabemos que incluso son capaces de capturar pequeños pajaritos para comérselos. Lo que quiere decir que esto puede suponer un desastre para nuestros ecosistemas, no cabe duda, claro. ¿Y ha podido llegar desde Borneo, desde Nepal, de lugares tan distantes? Sí. Claro, indudablemente. Es que el tema de las especies invasoras es el gran tema de la ecología. De alguna manera, cuando tú entras en la cabina de un avión después de haber pasado 10 días en el Serengeti, no te das cuenta, pero es posible que en el dobladillo de tu pantalón vaquero lleves un puñado de hormigas tanzanas, o lleves alguna ooteca, algún huevecito de algún ortóptero también del África Oriental, y te lo traigas para casa, te lo traigas contigo a tu Europa natal. Esto pasa de siempre, y este es un problema que se debe acometer pues con mucha disciplina científica, no cabe duda, ¿no? ¿Te ha pasado alguna vez que hayas venido de uno de esos múltiples viajes que tú haces por ahí y te hayas traído algún recuerdo? Sí, la verdad es que sí. Mira, me recuerdo, no olvidaré jamás una preciosa alfombra etíope, muy bonita, muy antigua, lo que podría tener, muy interesante. La colgué en la pared de la casa de mi salón y empezó a desgajarse, a caerse en pedazos. En 2 semanas no existía ya. Lo que sí existían eran polillas, cientos de polillas que traía ese tapiz tan bonito, ¿no? La verdad es que efectivamente los insectos, como bien sabes, se buscan la vida, y nosotros lo que hacemos es facilitar que se muevan en ocasiones de un continente a otro. Contigo tú me haces que te cuente historias que me han ocurrido. Venía una vez de viaje de África, creo que era. Yo ya había hecho la maleta, todo, deshago la maleta en casa y de repente había no era una lagartija, algo parecido a una lagartija. ¿Qué puede ser? No me sale el nombre ahora. Hombre, podría ser un geco, por ejemplo. Sí, posiblemente un geco. Sí. Lo adopté, estuvo conmigo durante mucho tiempo porque lo cuidé y no quería que saliera, pero se vino de viaje conmigo. Qué curioso. Dime una cosa. Claro. ¿Cómo se reproducen las mantis? ¿Y son... se reproducen muy rápidamente? Sí, mira, curiosamente también en esta nueva especie que te digo asiática, esta mantis gigante tiene también otra característica que la distingue de la nuestra. Es una capacidad reproductiva muy rápida. Y luego, por otra parte, la mantis, después del coito, del acto sexual, la hembra lo que hace es colocar en alguna rama o debajo de una piedra, colocar una especie de espuma
que contiene una ooteca. La ooteca es un estuche lleno de huevecillos. Bueno, pues la mantis religiosa europea, las mantis que hay, por ejemplo, en España, aproximadamente esas ootecas llegan a tener como máximo 80 o 90 criaturas. Entendemos por criaturas pequeñas mantis, crías que van a salir a la luz. Bueno, pero en el caso de la mantis religiosa de la que hoy estamos hablando, la gigante, sabemos que en sus ootecas hay hasta 200 ninfas, o sea que también duplica prácticamente la posibilidad de reproducirse. Por otra parte, los machos españoles, digamos de mantis nativa, se sienten muy atraídos por las hembras de mantis gigante. Por las turistas, por las turistas que han llegado, ¿no?, al país. Claro, sí, por las turistas, pero ojo que las turistas son muy agresivas y son grandes cazadoras, y esos machos están desapareciendo de nuestra fauna. Por lo tanto, la especie local se siente agredida, no cabe duda. Ya casi terminando, dicen que las mantis religiosas matan al macho cuando se han apareado. ¿Es así? Sí, esto es lo que llamamos canibalismo sexual, y que evidentemente no se da siempre, pero desde luego se da cuando se da, con una finalidad que siempre es la misma, es intentar que toda esa energía depositada en el acto sexual al final acabe en éxito reproductivo, ¿no? Yo recuerdo una película que seguramente nuestros oyentes van a recordar, algunos de los más viejunos, tú también, Miguel, recuérdala. Verás, en el año 1976 hubo un director japonés que desarrolló una película titulada El Imperio de los Sentidos. Yo no la he visto. Esa película fue censurada porque, entre otras cosas, se mostraban unas actividades sexuales que tenían que ver con el sadomasoquismo. Es decir, la persona en pleno coito se le ponía una bolsa en la cabeza y de alguna manera se producía una mayor excitación sexual en esos estertores de la muerte. Bueno, de alguna manera este director japonés estaba explicándonos a todos cómo lo hacen las mantis religiosas. Sabemos que el acto sexual de la mantis se alarga en la medida en que la hembra se va comiendo al macho a medida que hacen el acto sexual. Al alargarse el acto, el esperma del macho llega mejor y más a donde tiene que llegar. Y esa es la verdadera cuestión de este canibalismo sexual. Sí. En 20 segundos que nos vamos, ¿hay soluciones para esta mantis religiosa gigante? Mira, lo más importante es en este caso buscar el equilibrio. Y el equilibrio a esta situación va a venir dado por parte de los depredadores locales. Estoy pensando, por ejemplo, en el avispón europeo, que es una avispa grande, que es la que de verdad es capaz de hacer frente a estas mantis y matar de vez en cuando a una serie de ejemplares que regulen la población. O sea, ¿qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es, sobre todo, cuidar, promocionar a nuestras especies, como los avispones o incluso el halcón abejero o cualquier ave dedicada a comer insectos. Hay que cuidarla. Hay que evitar los pesticidas en el campo, hay que evitar el DDT que tantas especies malogra, que son realmente colaboradoras nuestras, ¿no? Esto es lo que se me ocurre que hay que hacer en estos momentos.
Nos vamos. Gracias por habernos traído misterios de esta mantis religiosa gigante que está colonizando nuestro país. Forma de contacto contigo, si quieren saber más, Luismi. Pues mira, realmente a través de mi correo electrónico, que es lmdominguezwildlife@gmail.com, y luego en las redes sociales habituales, Domínguez LM o LM Domínguez. Como siempre. Y por cierto, Miguel, muy importante en esta noche maravillosa, que nadie piense que la mantis puede hacer daño a una persona. No, esta charla de hoy no ha ido de eso. Habla solo de ecología, de ecosistemas, de piezas del puzzle en lugares donde no debieran estar. Pero no hay ningún peligro para las personas. Nos queda claro. Como siempre, un placer. Un abrazo fuerte te doy. Nos vemos prontito. Venga, Miguel. Besos. Adiós. Hasta pronto. Chao. Elena de Tenerife nos dice que el espacio en blanco le abre las puertas del misterio y le lleva a lugares inimaginables. ¿Cómo me voy a negar a entrar si disfruto cada minuto de una noche mágica? Gracias. 2:58 es la hora de cerrar momentáneamente el espacio en blanco, pero volvemos en breve. Nos preparamos para arreglar esas siguientes citas. La próxima, recordad que vamos a estar en Alicante, en el Paraninfo de la Universidad, el día 21 de marzo, celebrando la entrada de la primavera, con sorpresas e invitados especiales. La cita a partir de las 7 de la tarde con entrada libre para todos y con invitación para vosotros. Y con el deseo de que paren pronto esos tambores de guerra y vuelva la paz a este mundo nuestro, os dejamos. Y hasta las 3, mientras llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, un poquito de nuestra mejor música, y luego David Sierra con su cruce de cables, la programación de Radio Nacional. Feliz semana para todos, nos encontramos aquí en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana.